Bien, buenas noches. En esta ocasión vamos a dar una asesoría acerca del contexto actual de la investigación educativa en México. Y pues unos datos numéricos, aquí no hay mucho que analizar, simplemente es mostrar el escenario que está viviendo o que vivió en un pasado la investigación en México. El desarrollo de esta investigación educativa se ubica en un contexto académico de educación superior. Una primera expansión acelerada de la matrícula del nivel superior ocurrió entre 1960 y 1982, tras el año de la crisis financiera. Cabe señalar, la expansión fue alimentada principalmente por la atención a la demanda en instituciones públicas. De acuerdo a los datos de la ANUIS, en estos anuarios estadísticos, la matrícula de educación superior, universitaria, tecnológica, normal y de posgrado registró un aumento de 1.245.000 inscritos en 1990. En este último año, el 94.4% de la matrícula de educación tecnológica superior era pública y el 70.6% de la universitaria. Investigadores educativos. El número de investigadores educativos es difícil de determinar. En este Sistema Nacional de Investigaciones, SNI, con criterios estrictos de admisión y renovación pública de artículos entre revistas arbitradas, libros en editoriales prestigiosas y la exigencia del título del doctorado que recién permite equivalencias por productividad, hay más de 171 investigadores a nivel nacional. El número de investigadores nacionales en la subárea de educación han aumentado constantemente de 73 en 1993, a 98 en 1998 y a 154 en 2003. Del 98 al 2003 creció apreciablemente en 64%, sin embargo. El número total de miembros aumentó más en el mismo lapso del 74%. Bueno, un pequeño comentario acerca de esta situación. Estos investigadores estrictamente están unidos a tres instituciones de investigación. El primero de ellos es el CONACYT. Cada institución cuenta con ciertos requisitos para mantener estos perfiles. El segundo es el CIMBESTAP, es otra dependencia del Politécnico. Y también hay otra que es el CIMBESTAP y me está fallando ahí. El COSDAC, que son las tres instituciones que actualmente otorgan diplomados, cursos, preparación para ser investigador, pero estos puestos son más que nada de acreditación política, es decir, no están en concurso directo en ninguna plataforma ni hay convocatorias, simplemente yo creo que se sujetan a un proceso de adquisición de proyectos. Es decir, con un proyecto podríamos considerar esta entrada. Pero pues habría que revisar este tipo de condiciones para ser considerado investigador educativo en México. Posgrados, de posgrados del 99 al 2000, una matrícula de posgrado creció 2.7 veces, de casi 44.000 estudiantes a 118.099 en el año 2000, con una participación de las instituciones privadas del 40%. Sin embargo, hasta el 2000 solo el 13% de los estudiantes que concluían una licenciatura proseguían con estudios de posgrado. La especialización ha representado un poco más del 23% del posgrado, la maestría casi el 70% y el doctorado apenas el 7% con 8.400 estudiantes. La matrícula del doctorado empezó a aumentar significativamente a partir del 93, luego de permanecer durante varios años alrededor de 1.300 estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Las condiciones igualitarias en México para cursar este tipo de sistemas es muy complejo, ya que hay desigualdad económica, hay muy pocas oportunidades laborales, muy poca continuidad en el sentido de que, pues bueno, los alumnos a lo mejor en cierto momento les cuesta trabajo invertir en una educación. No hay una línea de trabajo, una línea de estructuración hacia un respaldo de cada uno de los estudiantes. Por lo regular son los problemas económicos
los que impiden que estas matrículas a través de los años se incrementen y que los alumnos estén finalizando este tipo de educaciones, ¿no? Los posgrados en educación y a la formación de investigadores. La presión por mayores niveles de calificación y prestigio ha llevado a un crecimiento acelerado de los programas de posgrado en educación. De acuerdo con la NUES, en el 2002, las disciplinas en educación y docencia sumaban 271 programas de maestría, 34 de doctorado. Estas se ofrecían a unas 130 instituciones, el 50% privadas. El dato incluye 20 unidades de Universidades Pedagógica Nacional. Adicionalmente, en 2001 se ofrecieron programas de maestría en 45 escuelas normales, 35 públicas y 10 privadas, y en 2 de ellas programas de doctorado, uno público y uno privado. Ese es el escenario, ese es el estudio hasta el 2002, donde se ofrecían los diferentes espacios educativos, tanto lo privado como lo público, y se hizo necesario o este incremento de estudiantes. Instituciones de investigación educativa. ¿En qué condiciones nos encontramos? En los inicios de esta investigación educativa se registran en los años 30 y 50 hasta el 1964, con la fundación del Centro de Estudios CE, comienza la investigación educativa. Fue el primer centro de investigación educativa multidisciplinario moderno. Sus investigaciones apuntaron centralmente a diagnósticos del sistema educativo nacional, la inauguración de la primera revisión crítica de las estadísticas educativas nacionales desde la perspectiva de la equidad. Las desiguales condiciones institucionales explican en parte el bajo desarrollo. En algunos institutos universitarios y centros de investigación las condiciones llegan a ser precarias, en ocasiones incluso mejores debido a las bajas cargas de docencia a las muchas universidades del país desarrollados, entre otras. En cambio, hay fuertes cargas de docencia, carencia de personal de tiempo completo y escasos o nulos apoyos para realizar la investigación, discutirla con otros investigadores. En pocas instituciones exitosas, la autonomía de los investigadores sobre sus líneas de trabajo, así como una condición colegiada, fueron factores de éxito que permitieron acumular, contrastar y depurar conocimientos. Sin embargo, es necesario señalar que la libertad de cátedra ha sido improductiva en instituciones cuyos investigadores carecen de autoridad sobre el conocimiento. Es decir, todo este escenario de las instituciones que otorgan este tipo de preparación en la investigación nos habla de que hay poca afluencia de docentes en estas instituciones, hay poca afluencia de estudiantes en estas instituciones, porque bueno, son otros niveles de estudio que dependen 100% de un presupuesto, el cual pues al paso de los años, en lugar de aumentar, ha disminuido, ¿no? Comunidades especializadas y redes. Un signo interesante alrededor de la profesionalización de la investigación educativa en México es el desarrollo de comunidades especializadas e interinstitucionales de investigación educativa, en parte impulsadas por la elaboración colegiada de estados de conocimiento. A diferencia de países más desarrollados, estas comunidades constituyen en México una forma novedosa de relación, pues establecen redes entre miembros de distintas instituciones, regiones e incluso países. No son jerárquicas y privilegian el trato personal entre pares. La mayoría aún no son asociadas formales ni tienen mecanismos de admisión, según Gutiérrez 2003. La red de investigadores sobre la educación superior se fundó en 1997 y está formada por académicos dedicados al estudio de la educación superior. La integran los investigadores mexicanos e incluyen especialistas latinoamericanos, españoles y otras nacionalidades. En agosto del 2002 contaba con 130 miembros. Los objetivos RISEO son agrupar a los investigadores dedicados al estudio sistemático de la educación superior, constituir un espacio de interlocución académica, difundir textos relevantes y apoyar a la investigación a través del desarrollo de los recursos documentales. Escasamente los productos que tenemos en este sentido sacan o tienen a la luz varios materiales. ¿Por qué? Porque, lo digo anteriormente, no hay en estas comunidades, vamos, no son tan públicas, no se sabe los mecanismos a ciencia cierta de cómo incluir o incluirse en este tipo de trabajos de comunidades de investigación. Vaya, ¿por qué? Porque para estar considerado como un investigador, pues debes de tener condiciones o debes de cumplir con requisitos muy específicos y a veces muy complejos de cumplir. Temas y calidad de la investigación educativa. La investigación educativa no se está organizada por las disciplinas como en otros países, sino que predominan temas del desarrollo educativo, sin duda por la influencia de los congresos nacionales y la elaboración de estados
del conocimiento cada 10 años. Esto puede apreciarse en los 30 campos que aparecen en las tales actividades, cuya organización se ha mantenido realmente estable en los últimos 10 años. En el conjunto de temas, la mayoría corresponde a las necesidades del desarrollo educativo del país. En temas de como economía, financiamiento de la educación, la calidad de educación y evaluación educativa, hay investigadores y estudios notables, algunos de a nivel internacional, pero no son suficientes, al igual que en el nuevo tema emergente de los medios educativos. Definitivamente, los estudios que se hacen en México, correspondientes a nuestra propia investigación, abarcan estos 30 campos del conocimiento actividades, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, hay investigaciones, no sabemos en qué nivel, pero ciertamente hay sujetos, actores y procesos de formación, gestión y organización de instituciones educativas, aprendizaje y desarrollo, didácticas especiales y medios, currículo, políticas educativas, economía y trabajo, perdón, derechos sociales y equidad, historia de la educación, filosofía, teoría y campo de la educación y de la investigación educativa. Estos son los campos que actualmente en México se están implementando proyectos de investigación o existe por lo menos algún docente que está llevando a cabo estas investigaciones para dar o aportar al sistema educativo mexicano. El reto de la consolidación de la investigación educativa en los estados, pues bueno, es el grado de institucionalización, está directamente relacionado con la presencia de de espacios dedicados a la investigación educativa. La creación de nichos de investigación educativa requiere de la confluencia de múltiples factores, tales como un contexto favorable, una cultura académica, líderes con tradición y experiencia capaces de constituir y mantener equipos, la existencia de jóvenes posgraduados dispuestos a iniciarse como investigadores educativos y la voluntad de las autoridades fundamental en la legitimidad de la investigación para destinar recursos humanos, materiales y económicos para el desarrollo de la investigación educativa. Para que la investigación pueda acompañar la descentralización educativa se requiere desarrollarla también en los estados más pobres. Y quiere decir, bueno, el reto de esta consolidación de esta investigación, pues creo que es generar más docentes, más investigadores, que existan más instituciones, entre más diversificación, podremos tener más oportunidades los que estamos interesados en estos temas. Definitivamente algo que tiene que ver en la proyección de este tipo de educación, pues es la inversión, ¿no? Acabamos de ver que los fideicomisos al CONACYT, al CINVESTAF, al COSDAC han sido reducidos, por lo que si antes no se producía una investigación más sólida o más con nuevos resultados, porque también había escasez, ahora pues yo creo que lo vemos al revés, ¿no? Verificaríamos entonces esta reducción del presupuesto y en qué se va a aplicar momentáneamente, parcialmente o definitivamente. Yo siento que aquí debemos de analizar esta inversión a la investigación y a la educación. Son dos ramas que no pueden ser reducidas como está sucediendo actualmente en este gobierno. Política, ciencia y tecnología, financiamiento y coordinación, panorama general. A través de la responsabilidad general de las políticas de ciencia y tecnología, reconoce el Consejo Nacional de Tecnología, CONACYT, que coordina muchas de sus políticas con otros sectores, especialmente la Secretaría de Educación Pública, la normatividad de la actividad científica, con la promulgación de una nueva ley de ciencia y tecnología en el 99, sus posteriores reformas 2012 y la expedición de una nueva ley orgánica para el CONACYT. En este mismo año otorgaron a los organismos una mayor capacidad para el diseño de las políticas para el ejercicio directo propuesto en esta materia. Las políticas requieren coordinarse con otras instancias, sobre todo en el sector educativo. Del presupuesto federal en ciencia y tecnología, el 29% es ejercido por la Secretaría de Educación Pública, el 18% del CONACYT en programas de apoyos generales, el 13% por los centros de investigación CEP-CONACYT, la mayoría de las ciencias naturales y tecnología. El resto destaca el gasto de los sectores de energía, agricultura y salud. Este dato, como la mayoría de los siguientes, provienen del mensaje del director general del CONACYT 2003, las comparaciones internacionales del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 y algunos datos históricos. La coordinación entre instancias no siempre es fácil por diferencias en criterios operativos y en la programación de los fondos. Definitivamente estos fondos de esta forma distribuida ahora, el día de hoy, han cambiado. ¿En qué? En la reducción del gasto público e incluso en este apartado también hicieron una reducción. Habrá que verificar la nueva información que se tiene acerca de este presupuesto asignado. Un país políticamente activo con una política educativa vanguardista definitivamente debe de superar el 11
9% que se está destinando, hasta países que han invertido hasta casi el 20% de su Producto Interno Bruto para tener este avance en lo académico y en lo educativo. Obviamente, pues la mejora de las prestaciones al docente y con el tiempo la mejora del resultado educativo. Del gasto federal en ciencia y tecnología se triplicó en el 71 al 81, con el 0.15% del Producto Interno Bruto para 1987, ya disminuyó al 0.34. Se recuperó desde entonces hasta los niveles del 0.42 en el 2000, 41 en el 2002. Este porcentaje está aún lejano del registrado en otros países: 0.63 en Chile, 0.90 en España, 2.65 en Estados Unidos. De acuerdo con el nuevo Programa Especial de Ciencia y Tecnología, PECIT, en el 2006 se pretende destinar 1.5% del Producto Interno Bruto al gasto inicial, público y privado de ciencia y tecnología. Sin embargo, la evolución del ingreso y gasto público muestra que va a ser difícil lograrlo. El número de investigadores en México creció de 5.000 en 1980 a 25.000 en el 99, 8.000 ya eran reconocidos por el CINI, una cifra muy aún por debajo de Brasil con 48.000 y de Canadá con 90.000. En México contamos con 0.7 investigadores por cada 1.000 personas de la población económicamente hablando, aproximadamente 40 millones Brasil con 1, España con 4, Estados Unidos y con 14 respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que en los otros países que están subdesarrollándose y desarrollándose, existe más la proyección de personal de investigación. Este personal de investigación será aquel que diseñe nuevos sistemas educativos, nuevas reformas educativas, nuevas políticas económicas en los países que conforman el grupo de los G20. Y bueno, muchísimas gracias, esto es todo.